Y vamos a entrar en la palabra de hoy, fe a toda prueba, la segunda parte. Comenzamos a hablar el domingo pasado acerca de Daniel, ese hombre excepcional. Mientras yo más leo de Daniel, wow, más me sorprendo de este hombre. Ya en el capítulo 6, Daniel tenía unos 80, 85 años. Había sido llevado desde jovencito, desde Palestina, desde Israel, lo habían llevado a él y muchos más, vamos a decir, medio como esclavos. Lo habían llevado a Babilonia. Y ahí estaban, 15, 16, 17 años, y habían pasado por varios reinados, habían servido, habían probado lealtad, habían probado lealtad en primer lugar a Dios. Dios los había puesto en gracia, habían ascendido. Y ahora ya Daniel, con unos 80, 85 años, estaba prácticamente casi sobre todo, porque habían 120 gobernadores. Imagínense la autoridad de estos gobernadores, y sobre los gobernadores habían 3, y entre esos 3 ahí estaba Daniel. Y el rey estaba pensando en poner a Daniel por encima de los 3, por encima de todo. Solamente el mismo rey estaría por encima de Daniel. ¿Y qué sucedió? Lo que siempre sucede: los envidiosos, hombres maliciosos, hombres de corazón malo, que no se gozan con el ascenso, con el progreso de uno, con un buen matrimonio, una buena familia, un buen carro, sino que cuando ven que tú tienes un buen carro, oye, como que lo lamentan, que compraste un carro nuevo, oye, como que caramba, como que le dan deseo como de rayárselo, ¿verdad? De picharle una goma. Pues estos hombres maliciosos, estaban buscando de qué manera hacerle daño a Daniel. Y comenzaron a buscar a ver de qué manera le hacemos daño a este hombre. Y ustedes saben lo que es eso, que no lo encontraron. No encontraron forma de hacerle daño, ni en su casa, ni con su familia, ni en su conducta, ni en sus relaciones, ni en su trabajo, ni en sus ejecutorias, en nada. Yo digo, Dios mío, hazme como Daniel, que no encuentre, porque miren, si a mí comienzan a buscarme para hacerme daño, ay. Pero no te rías, y a ti. Imagínense, hermano, encuentran seguido por dónde hacernos daño. Pero con este Daniel no encontraban la forma de hacerle daño. Entonces dijeron, bueno, la única forma de hacerle daño es en relación a su fe, en relación a su Dios. Y una de las cosas que ellos se dieron cuenta es que Daniel oraba 3 veces al día. Y una costumbre de aquellos tiempos de las personas que estaban fuera de Jerusalén es que cuando estaban donde quiera que estaban, oraban en dirección hacia Jerusalén. Es como los dominicanos que están en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo, como que cuando fueran a orar, que cuando fueran a decir algo, que miraran hacia la República Dominicana. Oh Señor, bendice la República Dominicana. Así ellos lo hacían. Entonces, habilidosamente fueron donde el rey y dijeron, rey, emite un edicto, una orden, que nadie en 30 días pueda pedir ni a un hombre ni a un Dios, a nadie, solamente a ti. Y el rey, caramba, quizás el mismo ego, el orgullo, la vanagloria, le hizo caer en ese gancho de esos maliciosos. Y firmó un edicto que en 30 días nadie podía pedir a nadie, ni a un hombre, ni a Dios, ni a nadie. Como yo dije el domingo pasado, un hijo no podía pedirle a un padre, un pordiosero de la calle no podía pedirle a nadie, una mujer, a un hombre, nadie podía pedirle a nadie en 30 días. Ustedes se imaginan esto, un edicto tan absurdo como a veces tenemos nosotros en nuestros países, tenemos leyes que son injustas, que son absurdas. Y obviamente cuando Daniel supo esto, ¿qué hizo? Abrió sus ventanas, como siempre lo hacía, hacia Jerusalén, se arrodillaba y oraba, daba gracias 3 veces al día. Ahí entonces los que lo estaban acechando chequearon
y fueron a chivatearlo con el rey. Y aquí comenzamos en el mensaje de hoy. Bueno, antes de esto, déjenme decirle que estamos remodelando aquí, estamos trabajando, por eso ven este andamio y las cosas no están terminadas, pero estamos avanzando en esta parte de la decoración, estamos trabajando ahí en la escalera, estamos ya haciendo los planes para los mezanines y todo eso. Seguimos avanzando, aunque usted no me oiga, estamos trabajando con usted. Ok, aquí comenzamos entonces. Dice en Daniel capítulo 6, versículo 15, pero aquellos hombres, porque en el versículo 14, versículo 14, el rey trató de librar a Daniel, trató de librarlo. Me imagino que buscó a los abogados del reino, a los doctos, a los sabios, para que le dijeran cómo podemos librarnos de esto, porque el que orara o pidiera a algún hombre o algún dios iba a ser echado al foso de los leones, que esos leones por lo regular lo dejaban bastante días sin comer, de modo que cuando alguien caía ahí era carne fresca y era destrozado de inmediato. Entonces esa era la pena. Por 30 días, cualquier niño que le dijera a su papá, a su mamá, mira, dame, y alguien lo descubriera, para el foso de los leones. Claro, todo el mundo se cuidaba. Daniel, cuando escuchó esto, siguió haciendo lo que siempre hacía. Y el rey trató de resolver la situación. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Este hombre, el rey, amaba a Daniel, reconocía los valores de Daniel, era una persona importante para el rey. El rey pensaba ponerlo por sobre todo en su reino y no encontró forma de librarle. Yo decía el domingo pasado que si hubieran sido dominicanos, hace rato que lo hubiera resuelto. Cambia la ley, lo quita, la modifica, la deroga, la anula, hace lo que sea y por último se va por encima de la ley y cambia y fuera y nada y todo esto. Pero estamos en otro contexto. Dice entonces el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey, lo tenían agarrado. Y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ni siquiera el rey podía anular su propio decreto, su propio edicto. Ni siquiera el rey podía modificarlo. Él trató y trató y trató, pero no pudo. Así que el rey se encontró atrapado por un grupo de hombres malignos, hombres malos, maliciosos, envidiosos, que le habían tendido una trampa y el rey había caído en ella. Yo digo que nosotros, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, nosotros debemos tener cuidado de nuestras decisiones, porque muchas de nuestras decisiones, principalmente decisiones apresuradas, decisiones sin pensarlas, sin meditarlas, muchas de nuestras decisiones van a tener consecuencias, principalmente si son decisiones importantes. Por eso yo siempre digo, en momentos de intensas emociones no se pueden tomar decisiones importantes. De un gran gozo, un gran éxtasis que uno tiene, una alegría, y uno dice, mira, te voy a regalar 100,000 pesos. Y después uno dice, ¿y qué fue lo que yo dije? ¿Y de dónde voy a sacar 100,000 pesos? O en un momento de tristeza o de enojo, uno se divorcia, uno rompe con una relación, uno sale de un trabajo. Las decisiones importantes no se toman en momentos de intensa emoción. Eso hay que dejar que las aguas vuelvan a su nivel. Pero este rey fue, no por la emoción, sino que fue embaucado, fue rodeado, fue engañado. Por eso debemos pensar bien antes de actuar, antes de comprometer nuestra palabra, porque nuestras decisiones traerán consecuencias. Dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y oigan las palabras del rey. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es decir, yo no pude librarte, yo lo intenté, yo trabajé, pero no pude, que Él te libre. Aún en contra de su voluntad,
el rey tuvo que someterse a la ley. Hermanos, yo pido a Dios que nos dé presidentes, que nos dé funcionarios, que nos dé empresarios, pastores, ciudadanos, que nos sometamos a las leyes. Yo pido a Dios por esta nación, que nos dé personas temerosos de Él y temerosos de la ley. Que todos nos encontremos debajo de la ley, que la ley nos rija a todos, que ninguno tengamos inmunidad, que ninguno tengamos impunidad, que todos estemos regidos por la ley. Aquí en este caso, aún el rey no pudo modificar la ley, aunque quería. Y él le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Imagínense si era continuamente sirves, que no solamente era en esa época del rey Darío, sino Daniel desde jovencito. ¿Sabe lo que es llevar una vida desde los 15, 16, 17 años, sirviendo, la gente conociéndote, la gente viendo tu trayectoria, tú progresando profesionalmente, progresando en tu relación con Dios, y que la gente vea que tú sirves a Dios, que tu prioridad es Dios, y llegar a esa edad, 80, 85 años, sintiéndose uno satisfecho de que ha corrido la carrera, que ha ganado la victoria, que ha llegado hasta donde Dios tenía los planes con uno. El rey sabía que aunque Daniel servía en su reino, su prioridad era Dios. Y parece que todos sabían acerca de esta lealtad a Dios que tenía Daniel. Parece que su devoción a Dios, la rectitud de este hombre, las prácticas, la conducta de Daniel eran conocidas por todos. No era una persona que habían cuentos sobre él, que había tenido malas relaciones y pleitos, estando tan encumbrado en el reinado. Sin embargo, parece que tenía este don de gente, estas buenas relaciones, con firmeza, con autoridad, con disciplina, pero era una persona aparentemente intachable. Y era muy obvia la relación que Daniel tenía con su Dios, su amor por Dios, su compromiso con Él, y esto de manera continua. Ni aun cuando joven ni cuando adulto, Daniel no era del tipo que tomaba vacaciones. Que hay cristianos que están en la iglesia durante todo el año. Cuando llega el tiempo de Navidad, miren, se van y cogen unas vacaciones navideñas. Y beben, y fuman, y fiestean, y van a discoteca, van que sé yo cuánto. En enero ya con la resaca, entonces vuelven a la iglesia. Daniel no era de ese tipo de persona. Daniel no cogía vacaciones. Daniel continuamente servía a Dios. Continuamente estaba agradando a Dios. Era un estilo de vida. Se mostraba en todas las áreas de su vida, en su familia, en su persona, en sus relaciones, en su trabajo con el rey, en el reinado. Aún en sus diversiones, tratando a sus subalternos, tratando al rey. No había una dicotomía en Daniel, que era una cosa en el reinado y otra cosa en la familia y otra cosa en la calle. No, no, no. No es como aquí, que aquí se quiere separar lo que es la vida personal de la vida, vamos a decir, empresarial, laboral. No, hermanos. Para el cristiano todo es una sola cosa. Todo es una sola cosa. Nuestra vida personal, nuestra vida ministerial, nuestra vida laboral, no podemos ser aquí en la iglesia santos y allá en el trabajo o en la casa demonios. Aquí en la iglesia muy respetuoso y hablamos bajito, y allá en la casa vociferando, y en el trabajo con conflictos y enojo, ira y todas las cosas. No, debemos ser la misma persona con la ayuda de Dios, donde quiera que nosotros estemos. Esto no es a fuerza humana, esto es con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y el rey le dijo: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, no solo en la vejez, sino también en la juventud, trabajando de manera excelente con responsabilidad. Yo digo, ¿pueden decir así los demás de nosotros? ¿Pueden decir los demás que tú continuamente sirves a Dios? ¿Pueden decir los demás que tu primera lealtad es a Dios?
Pueden decir los demás que lo que tú haces lo haces con excelencia, que tu comportamiento agrada a Dios donde quiera que tú estés, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en la casa, en la iglesia, en un carro público, en un parqueo, en un restaurante, donde quiera. ¿Pueden los demás decir esto de nosotros? Así era Daniel. Y dice el versículo 17, y fue traída una piedra sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Esta era una cuerda, digamos, imaginémonos que aquí hay pared, y aquí hay pared, y esta es la piedra que se pone. Se colocaba un hilo, una cuerda, desde aquí hasta allá, y se pegaba aquí con arcilla y allá también, y eso se sellaba con el sello del rey, y en este caso también de los príncipes. Es decir, que nadie podía ni siquiera mover esa piedra a riesgo de que a riesgo de que la cuerda se desprendiera de ahí, y ya eso implicaba violación de ese sello, lo cual implicaba la muerte. Así que sellaron a Daniel, y los príncipes también pusieron su sello, es decir, nadie podía librar a Daniel. Me imagino que estos hombres malvados estaban frotándose las manos. Vencimos, ganamos, agarramos a Daniel, nos lo vamos a quitar de encima. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Es decir, que el rey se pasó la noche sin comer, no quiso de sus manjares, no quiso que le tocaran música, no quiso tener mujeres, concubinas, no quiso tener nada. Hasta el sueño se le fue. Me imagino que estaba muy, muy, muy triste. Y me imagino que en todo el palacio había un silencio, como que todo el mundo estaba pisando fino. El rey está triste. El rey no ha querido cenar. El rey no ha querido mujeres. El rey no ha querido divertirse. El rey no ha querido música. Nada. Me imagino que había un silencio tenso en esa noche. Y yo me imagino qué noche más larga para el rey, porque se le fue el sueño. Y lo más terrible es cuando por alguna razón a una persona se le va el sueño. Como que las horas, los minutos no avanzan. Y quizás el rey, pensando en todo lo que los leones le pudieran haber estado haciendo a Daniel, eso fue como una noche de duelo. Realmente el mejor de sus hombres iba a morir. Y todo por una mala decisión. Todo por una decisión apresurada, por dejarse llevar, por darle rienda suelta quizás a su ego con lo que le estaban diciendo estos funcionarios, por dejarse engañar. Y yo digo que esta mala decisión no solamente le afectó a él como rey, la tristeza, el dolor, la incertidumbre, sino que le afectó a toda su familia. Me imagino que toda la familia del rey también estaba triste, apesadumbrada, sin saber qué hacer. Todos los sirvientes, todos los que estaban ahí alrededor, toda la nación, me imagino yo, que estaba en la cominilla, el tema. El rey está triste, el rey no está durmiendo, no hay música. ¿Y qué sucede? Porque siempre se oía la algarabía. Quizás en un sufrimiento, en luto, en dolor, la nación entera a causa de una mala decisión, de una decisión apresurada. Y yo me imagino que el rey tuvo esa noche muchos pensamientos, muchas emociones, porque recuerden que él apreciaba bastante a Daniel. Quizás con sentimientos de culpa, caramba, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué me dejé llevar? Quizás lamentándose, quizás con enojo consigo mismo y enojo con sus gobernadores, con la gente que él había puesto por ser tan tonto y dejarse embaucar por un grupo de malvados.
¿Cuánto dolor tendría el rey contra sí mismo y cuánto dolor tendría el rey contra esos funcionarios que le llevaron a tomar una decisión descabellada, una decisión errada? Quizá ahora estaba lamentándose por su orgullo, por su vanagloria. Pero ¿cómo yo hice eso? Que no oren ni pidan a nadie. Pero estaba yo loco, me estaba yo volviendo loco. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no me tomé un tiempo para buscar consejo, para preguntar a otras personas, para meditarlo? Yo digo, hermanos, ¿cuántos lamentos vienen después de una mala decisión? ¿Cuántos lamentos después de una infidelidad? ¿Cuántos lamentos después de un joven caer en fornicación? ¿Cuántos lamentos después de hacer un mal negocio, un negocio turbio? ¿Cuántos lamentos después de haber hecho cosas deshonestas? ¿Cuánto lamento viene sobre nuestras vidas cuando hay verdadero arrepentimiento? Después que metemos la pata y vemos la trascendencia como unas ondas, la trascendencia de nuestras malas decisiones que nos persiguen a veces por años y por años y por años y por años. Este fue el que metió la pata, este fue el que hizo lo incorrecto, este fue el que se robó ese dinero, este fue el que me engañó, este fue el que hizo ese negocio turbio. Y quisiéramos muchas veces devolver el tiempo, irnos atrás y decir, caramba, yo quisiera estar en ese tiempo para volver a presentarme con las mismas circunstancias y tomar la decisión correcta. Hermanos, pensemos antes de actuar. ¿Cuántas personas no están lamentando que por un parqueo han matado a una gente, le han dado un batazo a una gente y están en la cárcel o están marcados y hay problemas familiares? ¿Cuántas personas no han matado a una persona, a otra persona, a un cónyuge por infidelidad, por enojo, por indignación y después, no que a los minutos, a los segundos ya están arrepentidos de haber cometido el hecho? A los segundos. Por eso pensemos antes de actuar. Este rey se encontró atrapado después de haber tomado una mala decisión. Quién sabe con cuántos sentimientos de culpa, con enojo, con indignación, martirizándose a sí mismo. El temor de Dios, la palabra de Dios nos ayudarán a mantenernos alejados del mal, a mantenernos alejados de las malas decisiones. Porque sabemos que nuestras decisiones tendrán consecuencias y no solamente para nosotros. Aquí en este caso todo el reinado, probablemente toda la nación, toda su familia, todo el mundo estaba afectado por una decisión de este hombre. Cuando uno toma una mala decisión, no solamente cargamos nosotros con las consecuencias, sino nuestra familia también. No importa que seamos jóvenes, nuestra familia va a cargar con la consecuencia. No importa que seamos adultos, nuestra familia va a cargar, nuestros amigos van a cargar. Los que nos rodean van a cargar, van a llevar las consecuencias de nuestras malas decisiones por un momento de placer, por un momento de querer enriquecerme de manera deshonesta, por un momento de sexualidad, por un momento. Perdemos todo. Una noche larga para el rey, una noche difícil para el rey. Dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Qué noche más terrible pasó este hombre. Y dice el versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, con voz angustiada, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey estaba esperando lo peor. Sin embargo, yo veo aquí una chispita de fe, una chispita de esperanza.
Él fue triste, fue apesadumbrado, fue angustiado. Sin embargo, fue y habló. Me imagino que estos fueron los segundos de esperas más largos y angustiosos que tuvo este rey. A ver si de allá del foso de los leones había alguna voz, había alguna señal de vida. Daniel, estás vivo, Dios te pudo librar. Y el versículo 21 dice Daniel que respondió y le dijo al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo me imagino el gozo del rey al escuchar a Daniel, al escuchar la voz de Daniel. Allí estaba Daniel en el foso de los leones, pero estaba vivo, seguro, sano, salvo, sin haber sufrido ningún daño de estos leones que no habían comido como se acostumbraba, probablemente por días o quizás semanas. Dios había hecho un milagro. Por eso dice Daniel: mi Dios, al Dios que reconozco como mío, el que me reconoce como suyo, Dios envió su ángel. Es decir, que había un ángel allá en el cielo, entre todos los ángeles, que fue al que Dios designó: tú vete allá al foso de los leones, donde está Daniel, allá en Babilonia, y cierra la boca de los leones. Y ese milagro se dio por una orden de Dios. Y dice Daniel: porque ante él yo fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Visitó a Daniel este ángel, cerró la boca de los leones. Es decir, yo no sé si fue que les impidió abrir la boca, le quitó el apetito, le dio respeto por Daniel, le transformó la ferocidad natural de esos leones, el hambre natural que tenían con todos esos jugos gástricos, loco por comida. Pero Dios hizo un milagro para que no le hicieran daño a Daniel. Y vemos cómo Dios cuida a sus hijos, cómo Dios protege a sus hijos, a sus servidores, a sus adoradores, y cierra la boca de los leones. Muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones muy difíciles, muy amenazadoras, y Dios ha sido fiel, bueno y poderoso. Dice Daniel: yo soy inocente ante Dios y soy inocente ante los hombres. Y yo me pregunto cómo Daniel habrá pasado esa noche cuando cayó ahí en ese lugar, en ese foso, viendo a los leones. Porque él estaba dispuesto a todo. ¿Qué habrá hecho Daniel en esa noche con todos esos leones a su alrededor, que le fue quitada su ferocidad y ahora estaban mansitos como corderos y con sus bocas probablemente cerradas? Dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera, muchísimo a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Es decir, ya el edicto se había cumplido, ya había pasado el tiempo, el rey no estaba quebrantando la ley, sino se cumplió lo que hizo la ley, pero Dios había intervenido. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La confianza en Dios, hermanos, nos abre puertas. La confianza en Dios, la fe en Dios abre la puerta de lo milagroso. La fe en Dios muchas veces cambia nuestras circunstancias. Nuestra fe en Dios muchas veces nos da la victoria, nos libra del mal.
Nuestra fe en Dios hace que cosas imposibles comiencen a suceder. Como David cuando se enfrentó a Goliat, tenía fe en Dios. Dios te entregará en mi mano. La fe en Dios. Él no fue temeroso, timorato, no. Él fue con la confianza y la fe en Dios. Y Dios le dio la victoria frente a Goliat. O los muros de Jericó fueron rodeados por este grupo de valientes, de hombres, de personas confiando en Dios. Y esos muros cayeron. O el rey Josafat, cuando estuvo rodeado por ejércitos enemigos, confiaron en Dios, creyeron en Dios y Dios los protegió y los ejércitos enemigos se mataron entre ellos mismos. Gedeón confió en Dios y con un ejército de apenas 300 hombres se enfrentó a un ejército de 135,000 soldados. Confió en Dios y Dios le libró. En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice a partir del versículo 17, por la fe, di conmigo, por la fe. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Por qué? Por la fe. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Otra vez, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe también al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, una acción valiente por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe también cuando Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27. Dejó a Egipto. Versículo 28. Celebró la Pascua. Versículo 29. Pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31, Rahab la ramera no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de los leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todo esto por la fe. Dice Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe nos mantiene firmes frente a los problemas. La fe nos hace avanzar en medio de dificultades. La fe nos infunde aliento cuando estamos cansados. La fe nos hace ver lo que no estamos, la fe nos hace ver no lo que estamos atravesando, sino lo que vendrá, lo que Dios traerá. La fe hace que veamos el futuro y no el presente. La fe hace que veamos la provisión que vendrá, la respuesta que Dios traerá y no la necesidad y el problema del presente. La fe hace que tengamos esperanza, que tengamos deseos de vivir, que tengamos visión, que veamos un mejor futuro que la realidad presente. La fe hace que no nos enfoquemos en el aquí y en el ahora, sino en las bendiciones y las respuestas que Dios traerá.
Nuestra fe, hermanos, es la que vence al mundo. Es la que nos mantiene de pie frente a un mundo corrompido que va al despeñadero. La fe es la que nos hace estar en el foso de los mismos leones hambrientos. La fe es la que nos sostiene. Esta fe en Dios. Por la fe nosotros estamos firmes y creemos en un mundo mejor, en el venidero que Dios tiene y va a preparar para nosotros. Por eso, hermano, hermana, mantente creyendo, mantente confiando en Dios. No importa los leones, no importa los envidiosos, no importa los ataques, las envidias, las murmuraciones. Jehová vendrá, te librará, enviará su ángel. Mantente confiando en Dios, mantén tu fe en alto, que Dios a su tiempo te exaltará. Y dice el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La justicia de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces el rey Darío escribió: todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No ante el rey mismo, ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Su dominio para siempre. Nuestra fe es la que trae la victoria. Cuando te sucedan cosas difíciles, desagradables, no te tires para el piso, no tires la toalla, mantén tu fe en alto, porque la fe trae la gloria de Dios, los ángeles de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. La fe lleva gloria a Dios porque Él interviene. Y como aquí, ahora todo el mundo iba a respetar, a honrar al Dios de Daniel. Por eso nuestras victorias que vienen producto de la fe, nuestras victorias, hermanos, se convierten en motivos para darle gloria a Dios. Nuestras victorias, nuestro caminar de fe se convierten en testimonio para los demás que nos rodean, que te cancelan de un trabajo y tú mantienes tu fe y tú ves a Dios proveyéndote, a Dios sustentándote, y los que están a tu alrededor dicen: wow, pero es verdad que Dios es fiel, es verdad que Dios es bueno, es verdad que Dios provee. Mira fulano, mira fulana, sigue creyendo en Dios y Dios le está proveyendo. Nuestras victorias basadas en la fe hará que los demás miren a Dios y quieran tener a ese Dios que nosotros tenemos. Querrán creer en Él también, en el cambio que Dios ha hecho en tus vidas, como en la vida de estos hermanos que se acaban de bautizar. Ellos son testimonio vivo de fe, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios seguirá haciendo. Y dice el versículo 28, y este Daniel prosperó, fue engrandecido durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y este Daniel prosperó, fue engrandecido, progresó constantemente, siguió avanzando, siguió progresando. El rey lo engrandeció, Dios lo engrandeció, fue promocionado a cargo más alto. Quizás lo que el rey mismo había pensado de ponerlo sobre todo, quizás aquí entonces lo puso. Hermanos, Daniel siguió creciendo, no importa, con 80, 85 años. Él progresó, prosperó durante varios reinados, y así debe ser nuestra vida, nunca parar de crecer. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Él peleará por ti. Él enfrentará a tus leones. Él enfrentará a tus gigantes. Pero ten
fe, confía en Dios, su intervención vendrá sobre ti. Claro que sí. Ponte de pie, dale gracias a Dios, bendice su nombre.